Bueno, abrimos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Fausto Spotorno para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por atendernos y como hablábamos en el primer bloque, para consolidar la estabilización del mercado cambiario tras un octubre muy turbulento, el gobierno viene dando señales positivas relacionadas con la reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria para financiarlo. Fausto, ¿finalmente ves que el gobierno está empezando a encontrar el rumbo correcto? Sí, creo que el gobierno está girando hacia la ortodoxia de a poco eh, eh, y está empezando a armarse un poquito más, porque había medio desorden entre las medidas que tomaba Guzmán, las que tomaba el Banco Central, iban para un lado, iban para el otro. Me parece que ahora se está ordenando un poquito más el contexto, ¿no? También es cierto que el tipo de cambio ya había subido muchísimo, el contado con liquidación, el dólar libre, si querés, ¿no? Sí. Eh, y como consecuencia de eso, vos empezás a grabar. Siempre un dólar está muy, muy caro, porque cuando llegamos a tocar 195 pesos en el dólar libre, eh, el punto es que estamos hablando de un tipo de cambio que solo se alcanzó 3 veces en la historia argentina, en toda la historia. En el año 51, en la crisis de la balanza de pagos que tuvo Perón, en 1975 con el Rodrigazo y en 1989 Durante la hiperinflación. en la hiper, ¿no? Son niveles altísimos. Sí. Entonces, lo que estamos viendo es que ese tipo de cambio ya no da para más, por un lado. O sea, más alto que eso, ¿qué tenés que tener? Una bomba atómica. Y segunda cosa, también sabemos, y lo hemos experimentado un montón de veces en Argentina, que las corridas son en olas, ¿viste? ¿No? Las subas del dólar no es que se dan al infinito, no es que empieza a crecer y subir, sino que sube, se calma, después vuelve a subir, son como escalones, Tal cual. como olas, si querés. Y esa ola ya estaba agotada, porque el tipo de cambio había llegado muy alto, además fin de mes, con un 40 o más de la economía informal, había que pagar sueldos informales, etc. Pero Fausto, igual da la impresión de que el gobierno se asustó finalmente con esta última suba, con este dólar cercano a los 200 pesos. Sí, yo creo que el gobierno empezó a entender el grado de desconfianza que había generado, ¿no? Tal cual, exacto. El desmanejo, a pesar de que había arreglado la deuda, el gobierno había apostado fuertemente al tema de arreglar la deuda, y me parece que había logrado eso y ya pensaba que con eso iba a generar confianza, y no, se encontró con que tenés que hacer un esfuerzo mucho más grande, tenés que explicar no solamente la deuda, sino qué vas a hacer con las cuentas públicas, qué vas a hacer con el déficit fiscal, cómo lo vas a financiar, qué va a hacer con la emisión monetaria, cómo vas a ordenar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y por otro lado tenías un gobierno muy, ya, creo yo que de movida ya con un diagnóstico equivocado. A eso se le sumó, al diagnóstico equivocado se le sumó la cuarentena y la pandemia que le descajetó todo, y en la cuarentena y la pandemia un gobierno que no se ocupó del tema económico. Lo dejamos para después. Pero el resultado fue que la economía entró o el manejo económico entró en un caos donde se tomaba una medida para un lado, después se tomó una medida para el otro lado. Se tomó una medida para un lado, el banco hacía una cosa, el Ministerio de Economía, el Banco Central hacía otra. Y además por la cuarentena, otra tercera opción, ¿no? Entonces, todo funcionaba desordenadamente. Ahora creo que el gobierno se asustó, se dio cuenta de que tenía que enfocarse en la economía de una buena vez. Y empezó a atacar estos problemas, ¿no? Entonces, Fausto, ¿y ahora qué sigue? Sí, perdón, te escuché bajito. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo continúa? ¿Cómo ves qué señales hay más allá de lo conocido hasta ahora? Bueno, me parece que a lo conocido hasta ahora tenemos el gobierno tratando de achicar la brecha cambiaria. Vamos a un resumen, posible menor déficit primario para el año que viene de lo presupuestado. Esas dos medidas van en camino. Están con esto de vender bonos para mantener el contado con liquidación, lo cual sería un despropósito si no tenés atrás una clara objetivo de cerrar la brecha cambiaria. Si vos me decís, vamos a cerrar la brecha cambiaria, diría, bueno, es un costo que hay que pagar, lo podés pagar.
para lo cual tenés que tratar de mantener estable el tipo de cambio libre y ir subiendo el oficial, ¿no? Ahí te vas a encontrar en algún momento con el límite de los impuestos que le pusiste al tipo de cambio oficial, porque mientras tengas 65% de impuestos al tipo de cambio oficial, no va a bajar de eso la brecha, porque siempre ahí pusiste un piso de la brecha. Entonces, en algún momento, si llegás a ese punto, probablemente haya que repensar esos impuestos en país y el impuesto anticipo de ganancias. Y después que el otro tema se de acuerdo con el FMI, porque ahí está en un programa ordenado, con un tipo de cambio más competitivo o más en línea con lo que espera el mercado, que es el tipo de cambio, un programa fiscal más prolijo, por lo menos, más sensato, más sostenible, y un acuerdo con el FMI, ya tenés un par de cosas, y el arreglo de la deuda que ya se dio, ya tenés un par de cosas como para hablar de un programa más sensato. Ajuste de tarifas también, eso ya también se habló. Y ahí lo que queda para mí a diseñar es, ojo, que vas a tener un shock inflacionario. El shock inflacionario creo que ya lo vas a tener. Fausto, justamente ¿cómo lo vas a manejar? Relacionado con eso, ¿no? En los últimos días el gobierno logró frenar la pérdida de reservas que venía registrando el Banco Central. ¿Crees que se va a lograr evitar la devaluación que muchos están esperando, por la que muchos están apostando? La devaluación del peso del mercado oficial, ¿no? Sí, en realidad, a ver, lo que pasó es que, a ver, lo que me imagino es que vamos a tener un periodo todavía difícil, porque no es que empezás a parar la pérdida de reservas y enseguida está todo bien, ¿no? Todavía tenés un camino por hacia adelante. Vos fijate que cuando mirás la balanza comercial se achicó muchísimo, se achicó muchísimo la balanza comercial, incluso la balanza base caja prácticamente fue cero en septiembre, o sea, no tuviste superávit comercial. O sea, que le explico a la gente que vos tenés un déficit con el superávit comercial. Nos quedan 40 segundos, Fausto, para ir cerrando la idea. Sí. Dale. Vos tenés un déficit comercial, un superávit comercial, o sea, exportaste 500 millones más que lo que importaste, pero a la hora de cobrar, no cobraste 500 millones de dólares más, cobraste cero. Con lo cual, viste, te estás mejorando la reserva, pero todavía te falta un cambio, no estás seguro todavía al punto. Pero bueno, si vas cerrando la brecha, creo que eso puede ir mejorando. Muy bien, Fausto, muchas gracias por habernos atendido. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Fausto Spotorno sobre la compleja situación que se está viviendo y las medidas que viene tomando el gobierno en los últimos días, mejor orientadas, que empiezan a mostrar señales de que las cosas podrían ir encaminándose. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.